noches, ¿cómo están? Bueno, Buenas hoy noches. tengo el agrado de presentar a no solo una colega, sino una referente de la cual admiro y respeto mucho y que nos va a traer un trabajo que fue merecedor del premio Roentgen en el último congreso de FATRA. Así que bueno, sin más y bien cortito, la dejo a Janina Baldini para que nos dé la charla. Que tengan muy buena noche y en un ratito seguimos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar de hallazgos de calcio en arterias coronarias por tomografía de tórax. Primero tendríamos que definir, cuando vamos a hablar de placas y de calcio, qué es la aterosclerosis. Es una afección frecuente, progresiva y sobre todo silenciosa. Tanto el colesterol, la grasa y distintas sustancias se pueden alojar dentro de una arteria o sobre la pared. Puede afectar arterias grandes como son la aorta. En muchos casos en tomografías de tórax y abdomen vemos ateromas en la aorta ascendente o descendente. También lo podemos ver en las carótidas, que son arterias medianas, pero en este trabajo vamos a hablar de la incidencia de las placas de calcio en arterias muy pequeñas como son las arterias coronarias. Si esas placas cálcicas se acumulan dentro de la luz de una arteria, la llamamos placa estable y es la que va a producir una estenosis. Y cuando se alojan en la pared de las arterias, hablamos de placa inestable, y son las que van a producir un evento cardiovascular. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, lo es también en la Argentina y a una alta incidencia de eh, accidentes cardiovasculares. Sabemos que hay muchos factores de riesgos que influyen, como la diabetes, el sobrepeso, el sedentarismo, el estrés, causas hereditarias, tabaquistas y también causas de hipertensión. Primero vamos a mostrar cómo se ven las placas cálcicas y cuáles son las tres principales arterias que irrigan el corazón. La arteria descendente anterior, que es la que está marcada acá, la circunfleja y la arteria coronaria derecha. Se las mostré todas con muchas calcificaciones para que podamos definir bien lo que estamos buscando. El procedimiento específico para el estudio de corazón se llama coronario TC, es una serie que se hace primero sin contraste, que se la denomina score de calcio, y después otra parte que se inyecta contraste endovenoso. El procedimiento consta en, ponemos al paciente en posición supina, se colocan electrodos entre 3 a 4 que se adquieren con un monitoreo de la frecuencia cardíaca. Este monitor está conectado al tomógrafo, por eso llamamos que el estudio se hace gatillado o cardiosincronizado. Lo ideal es que el paciente tenga una frecuencia cardíaca baja, en muchos casos tiene que tener una entrevista previa con el cardiólogo, o en casos antes de hacer el estudio se premedica con beta bloqueantes para que la frecuencia oscile entre unos 60 y 65 latidos por minuto para evitar movimiento cardíaco. Si adquiere primero un escanograma dual, solamente se va a focalizar el estudio del corazón, preferentemente se estudia en diástole a los 70-75%, y en apneas con una técnica especial para la parte del score de calcio o estudio sin contraste. Una vez que nosotros adquirimos la secuencia sin contraste, la volcamos todas esas cantidades de imágenes a un software semiautomatizado que se llama Score de Calcio, en el que automáticamente detecta todas las imágenes que superen las 130 unidades Hanfield. Es decir, acá van a ver que en rojo también tenemos la parte del esternón y también calcificaciones, en este caso en la arteria coronaria. Entonces nosotros manualmente marcamos la calcificación en la arteria coronaria y nos arroja una puntuación llamada Agaston, que nos va a describir cuánto calcio presenta en este caso, por ejemplo, la coronaria derecha, la circunfleja o la descendente anterior. Y nos da un total de arterias coronarias y arroja una puntuación. La puntuación se describe en
se categoriza de acuerdo a la cantidad de calcio que presenten. Si nos da un score de calcio 0, estamos en presencia de 0 placas cálcicas sin riesgo, de 1 a 10 mínimo riesgo, de 11 a 100 calcificaciones leves, hablamos de leve riesgo, de 100 a 300 moderado, y más de 300 hablamos de un alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Hay un estudio más reciente, que es un estudio multiétnico sobre la arteriosclerosis, que nos da una puntuación percentilo que nos representa mejor el riesgo relativo a sufrir un evento cardiovascular que va a tener un paciente de acuerdo a su edad, raza y sexo. Esto lo podemos encontrar en forma gratuita en internet. Nosotros cuando adquirimos esa puntuación Agatston la volcamos en esta tabla, ponemos la raza, el sexo y la edad, y nos calcula el porcentaje de riesgo de sufrir un evento en los próximos 5 o 10 años. Y la otra parte del estudio específico de coronariotomografía es con la inyección de contraste endovenoso, que, como ven, gracias a la cardiosincronización no tenemos movimientos cardíacos, podemos ver arterias coronarias normales con el contraste endovenoso. También se puede desdoblar y ver realmente el calibre de las arterias y hacer reconstrucciones en 3 dimensiones. Ahora bien, a partir de lo importante que es el hallazgo de calcio en las arterias coronarias, nosotros hicimos un trabajo de investigación, pero a partir de tomografías de tórax, pudiendo utilizar ese software que les decía de score de calcio, la unidad Agatston y esa tabla MES. Y logramos una buena concordancia tanto cualitativa como cuantitativa de la tomografía de tórax versus el estudio coronario gatillado. Nosotros hicimos un trabajo retrospectivo, estudiamos, nos llamó la atención la cantidad de tomografías de tórax solicitadas post pandemia, todo el año 21 y 22, examinamos y analizamos 3.722 pacientes de ambos sexos en un rango etario de 30 a 50 años, muy jóvenes. El estudio fue una tomografía de tórax con un espesor de 2 milímetros con 1 de corrida de camilla, una técnica modulada siempre, y un estudio convencional de tórax. Entonces, ¿qué hicimos? Una vez que hacíamos la tomografía de tórax, visualizábamos el calcio en la arteria coronaria, lo cargábamos en el software semi-automatizado de score de calcio, y vimos que captaba, nos reconocía la mayor imagen con calcio que tenía a nivel coronario. Y nos arroja el análisis y lo pone en la tabla de score de calcio. Nos da un riesgo total, una suma total de las arterias con calcio, y si vamos a parámetros de la base de datos, podemos ver que acá está la tabla mesa que yo les decía, con el total de calcio en un hombre de raza blanca, nos da un percentil alto de una tasa alta de probabilidad de sufrir un evento cardiovascular. Hicimos la comparación de la tomografía versus el score de calcio gatillado. Entonces vemos que en el estudio convencional nos arrojó 849 y un 97 de percentilo, versus el score de calcio específico para la arteria a 1000 versus 98. Si bien los valores fueron distintos, pudimos llegar a un buen puerto, porque ya con 300 unidades de Agatston decimos que tiene alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular. La diferencia fundamental de estos valores de la tomografía versus el score de calcio es fundamentalmente porque tenemos distinta técnica de estudio, porque estos pacientes no tenían electrocardiograma para reducir el movimiento cardíaco, y también desconocíamos la frecuencia cardíaca de los pacientes. En este caso, cuando hacemos la tomografía convencional, al no tener electrocardiograma, sobre todo la coronaria derecha es la que más artefacto de movimiento nos da, y por eso el valor distinto entre 800 y 1000. Pero a fines de analizar y dar positivo un hallazgo tan importante, no hace la diferencia.
Analizamos 3.722 tomografías de tórax durante 2 años, nos dio un resultado de 2.114 hombres y 1.608 mujeres, con un rasgo etario de gente joven entre 30 a 50 años. Encontramos 197 casos positivos, 128 hombres, de los cuales 47 fueron oncológicos, 81 por motivos variados, 69 femeninos, 35 oncológicos y 35 por motivos como disnea, EPOC, sarcoidosis. Y acá lo más importante es que del rango etario de 30 a 40 años obtuvimos 19 casos positivos y de 40 a 50 años 178. Para dar ejemplos de los casos y de los hallazgos que obtuvimos, caso 1, tomografía de tórax en un paciente de 49 años, un control oncológico por un CA de esófago en tratamiento de quimioterapia. Nos llamó la atención la gran cantidad de calcificación en la descendente anterior y en la circunfleja. Todas las 3 arterias coronarias estaban involucradas con calcio, lo cual dio un alto valor de calcificación coronaria con un percentilo alto. Tomografía en un paciente de 49 años, en un control oncológico de mastectomía, también en tratamiento de quimioterapia, calcificación coronaria en la descendente anterior y en la coronaria derecha, con un leve riesgo. Tomografía de tórax por tos crónica en un paciente de 43 años, se constatan placas calcificadas, estaban asociadas también a un síndrome metabólico y una estatosis hepática, con una unidad Gaston de 112 nos daba un riesgo moderado. Tomografía de tórax en un paciente masculino con un control de paciente con enfisema tabaquista, nos dio un leve riesgo por calcificación coronaria de la descendente anterior. Tomografía por sarcoidosis, paciente masculino de 45 años, también un alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Tomografía por una hemoptisis en un paciente de 42 años, tenía una atelectasia del lóbulo medio y nos dio una unidad de Agaston de 10 para un mínimo riesgo. Este paciente lo encontramos, se venía a hacer un estudio por un nódulo solitario de pulmón, fue un hallazgo en el año 21 y en el 22 se hizo un control, y lo que nos llamó la atención es que en el año 21 tenía una calcificación que significaba un mínimo riesgo, y en el año 22 apareció otra calcificación con un leve riesgo. Otro paciente de 42 años, por una mastectomía derecha, también en control de tratamiento oncológico, nos da 330 unidades de Agaston, un alto riesgo de sufrir un evento cardiovascular y un alto percentil. Paciente solicitado por enfisema, de 47 años, positivo para calcio en la coronaria derecha. Paciente de 38 años, muy joven, un control post-COVID por disnea, dio positivo para calcio en un 94% con un riesgo leve. En este paciente, como verán, no tiene el percentilo, porque lo interesante es que el estudio MESA te permite volcar los datos, pero en pacientes mayores a 45 años. Creen que no es normal que un paciente de menos de 45 años presente calcificación coronaria. Por eso no tienen acá la relación con el trabajo o la tabla MESA. Tomografía de tórax en un paciente masculino de 45 años, también operado un CA de testículo en tratamiento oncológico, positivo. Este paciente también nos dio 165 y en la base MESA nos arrojó un 97% de percentilo de riesgo de sufrir un evento cardiovascular. Tomografía de tórax por disnea en un paciente masculino, se vio una calcificación en la arteria circunfleja, y este paciente, como presentaba un cuadro de disnea, hizo una consulta cardiológica en la cual le solicitan específicamente el estudio de arterias coronarias. Entonces hicimos la primera fase que les decía, que es un estudio sin contraste endovenoso, con electrodos, por eso acá ven que ya no tiene mucho movimiento la silueta cardíaca. Volvemos a marcar como positiva en la circunfleja esa calcificación en la coronaria, y cuando se inyecta la fase con contraste endovenoso para terminar
el estudio, que es el estudio de arterias coronarias, encontramos una severa obstrucción. Como les decía, las placas pueden ser estables o inestables. Las calcificaciones coronarias están asociadas a placas, como se llaman, placas blandas, que cuando se obstruyen dan un mínimo pasaje de sangre y pueden llevar a un evento cardiovascular. Acá, asociada a la arteria circunfleja con esa calcificación, se ve la obstrucción severa que tenía en circunfleja y asociada a la placa esta grande, blanda que ven ahí, de la coronaria derecha. El método en estos pacientes con estos hallazgos es la colocación de un stent. Se insufla un balón dentro de la arteria y se permeabiliza, y después tomográficamente nosotros vemos la permeabilidad y el normal flujo de sangre por la arteria coronaria. Si bien en la totalidad de pacientes detectamos un 3,3% de pacientes positivos, gracias al hallazgo de la calcificación, puede parecer un porcentaje bajo, pero no lo es, porque estamos hablando de pacientes jóvenes, donde sabemos que las calcificaciones en las arterias coronarias no son comunes, y hay que también tener en cuenta que muchos pacientes que nosotros hacemos tomografías de tórax están asociados a todos los factores de riesgo que también tienen en el caso de una enfermedad cardiovascular. Es decir, puede estar asociada a un tabaquismo, a una hipertensión, a un sedentarismo. Entonces, hay muchos factores que suelen ser compartidos en la tomografía versus patologías cardiológicas. Por lo tanto, tenemos que decir que el calcio es un predictor de enfermedad coronaria, es un dato imagenológico muy importante que tiene que ser visualizado e informado para poder impactar en conductas terapéuticas y que se diagnostique en forma temprana para tener un tratamiento cardiológico preventivo. Muchas gracias. Bueno, Yani, millones de gracias. Increíble. No, de nada. Eh, si quieren realizar algún tipo de preguntas, los esperamos en el chat. Vayan haciéndolas. Y si quieren, yo les dejo un mensajito ahí que vayan dejando sus apellidos para los certificados, por favor, ¿sí? Muy bueno, Yani. Bueno, gracias, chicos. Excelente. ¿Cualquier duda? No, hermoso. Muy clarito. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ¿querés contarnos cómo te fue o cómo te sentiste en el Congreso, más allá de eso, el reconocimiento? Ah, sí. No, lo que le quiero dejar un poco a los chicos que hacen tomografía, que si bien muchas veces no tenés el software o hay lugares donde por ahí no se hacen estudio específico de score de calcio, pero lo que importa acá es visualizar las imágenes, así como uno marca muchas veces ateromatosis en la aorta porque son eh, vasos grandes en que son informados. ¿Por qué no también detenerse en las en los pequeños vasos coronarios que muchas veces no pasan desapercibidos por tomografía? Y si bien no hay un screening de cáncer de pulmón, por ejemplo, por tomografía, menos aún lo es para alguna imagen, alguna patología cardíaca. Pero digo, podemos colaborar en un dato por demás importante para los médicos y para el seguimiento de esos pacientes que por ahí no entendemos muchas veces por qué se producen las muertes súbitas, en gente joven, en gente que no tiene antecedentes. Entonces, esto creo que abre un poco, también nos llamó la atención encontrar tanta cantidad de pacientes oncológicos. Entonces, creemos que también puede haber medicaciones cardiotóxicas
bajo algún tratamiento, porque la mayoría de los pacientes fue casi la mitad que tenían un tratamiento de sacuidosis, tratamientos que por ahí no sabemos qué drogas se someten, y tampoco como fue un trabajo prospectivo, la idea también es hacer un trabajo ya en pacientes que sepamos, por ejemplo, que no tienen un antecedente cardiológico, pero sí se ven imágenes calcificadas que hay que tener en cuenta. O lo mismo esos pacientes oncológicos, no sabíamos si cuando empezaron el tratamiento las tenían o no las calcificaciones. Pero digo, es importante visualizarlas y demostrarlas, ¿no? Sí, Ya que la tomografía tiene tanta sensibilidad con el dato cálcico, ¿no? sí, además que como bien mencionás, los eventos cardiológicos son una de las principales causas de muerte en la Argentina. Eh, Tal cual. entonces, la relevancia, además del estudio que realizaron ustedes, es que, como ustedes dicen, tienen un alto valor predictivo sin irradiar al paciente o llevar a una práctica específica, simplemente por ahí en un Exacto, control, eh, exacto. puede ser realizado o tener un valor predictivo o un valor extra diagnóstico de la tomografía. Exacto. Ese chico que fue el último hallazgo, que fue el que después solicitaron, pero bueno, un poco fue por ese puntito de calcio que se vio en la tomografía, seguía con disnea, un cuadro poco claro. Pero bueno, eso lo derivó a un cardiólogo y el cardiólogo encontró esa asociación que hay desde ese puntito de calcio con una placa blanda que puede realmente llevar a un riesgo de muerte súbita, que no son tan poco comunes. Y otra cosa que me llamó la atención es que este estudio MESA, por ejemplo, sea un estudio que solamente se tengan en cuenta pacientes a partir de los 45 años. Cuando nosotros ya tener 20 casos de pacientes entre 30 y 40 años es un montón. Excelente. Creo que Franco, que debe ser Franco Ortiz, Yani, no, Yani, Ah, una consulta. ¿Este estudio se puede realizar bajo anestesia? Sí, sí. ¿Por qué bajo anestesia? No, pregunto por la situación del paciente. ¿Por? Por alguna situación en particular del paciente. Ah, no, sí, es como, en la tomografía es común, por eso digo, la tomografía cardíaca es una tomografía común, que se realiza una parte sin contraste y con contraste, solamente lo que se hace específico es poner 3 electrodos para nosotros censar la frecuencia cardíaca y que el estudio no salga movido, porque uno con la apnea trata de evitar el movimiento respiratorio, pero el movimiento cardíaco no lo podés evitar. Eso por un lado. Pero lo interesante de esto es que vos a partir de una tomografía simple de tórax, ya ves las calcificaciones coronarias y eso es lo importante a tener en cuenta y a empezar a marcar en un estudio común. O sea, hasta te diría, en los estudios de screening de pulmón por tomografía de baja dosis, siempre la placa cálcica uno la va a ver. ¿alguna otra pregunta para Jenny? Bueno, vamos a liberar entonces. De nuevo, millones Bueno, de gracias. Para los que no te conocen, de mi parte, te repito, es un placer poder compartir con vos y aprender un poquitito de vos. Eh, y me quiero despedir recordándole que en 2 semanas vamos a volver a una nueva charla que próximamente vamos a publicar de qué se trata y los esperamos y para seguir aportando a la comunidad, ¿sí? Gente, que tengan un hermoso martes por la noche y en 2 semanas nos vemos de nuevo. Cualquier cosita por la comunidad, por el chat o por cualquiera de las redes sociales. Recuerden que tiene tanto Instagram como también un Facebook. También esta charla va a estar subida al canal de YouTube de la comunidad. Así que los esperamos y en 2 semanas nos vamos a reencontrar. De nuevo, millones de gracias, Yani, y muy buenas gracias noches a Juan. todos. Hasta luego. Buena Gracias. semana, ¿eh? Chau, chau. Hasta luego. Muy Gracias. buena semana.